noches, buenos días, buen fin de semana, buen martes, buen lunes, bienvenidos. Bienvenidos a este universo de Madcast. Bienvenidos a el desierto que es la vida, a este desierto que juntos caminamos, donde nos encontramos reptiles, culebras, insectos, animales de dos patas, políticos, sexólogos también, alguno que otro loco, muchísimos oasis y sobre todo espejismos. Bienvenidos a todos a este espejismos del día de hoy, en donde tenemos una invitada muy especial. También hace parte ya de la casa, de la familia del universo de Madcast. Hablo nada más y nada menos que la doctora Gigi Barbosa, que literalmente hace las delicias en Seducarte. Es la que hace brillar Seducarte. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra queridísima anfitriona, panelista, creadora, guionista, productora, hablista, habladorista, filósofa de espejismo. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer como siempre tenerte aquí detrás de los micrófonos y frente a la cámara. Gracias Nacho. Y un placer tenerla acá, la doctora, tenerte a vos también como compañía acá, con todo ese condimento que le ponemos cada martes en estos encuentros, sí, que nos enriquecen y suponemos que enriquecen a las personas que están allá atrás. Y si no, que se van al cuerno. Sí, tampoco tenemos que quedar tan bien. Total, igualito nos van a denunciar siempre el video, así que lo denuncian y tal, y volvemos, apelamos y no hay ningún problema. Tenemos argumentos suficientes, así que esos estén por ahí. Ese es muy interesante lo que dice. Sí, es exacto, eso te iba a decir. Al fin estoy de acuerdo con el uso de la E. Muy bien, eso sí, ahí sí, todos los de... todos y los S. Está muy bien. Ahora sí nos van a pegar. ¿Viste, Cecilia? Te traicionó el subconsciente al final. Al final la fascista que llevas dentro. ¿De dónde quedó? ¿Cómo, doctora Barbosa? ¿Cómo? Debe ser porque soy de acá. Ay, no, ya de una vez voy a agradecer a ustedes, Cecilia, Nachito, gracias por esta invitación. Muy bien, bienvenida. Bienvenida. Sí. Está muy bien. Muy contentos estamos y yo estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema del cual yo sé mucho. Soy un hombre muy versado en este tema de partir a los humanitarios. Me parece que es un tema fantástico. Vamos a hablar de partir a los humanitarios, de eso sé yo bastante. Ay, Dios. Te digo que hoy sabemos de qué vamos a hablar. Yo creo que nos vamos a ir con ella. Yo creo. Está fuerte el comienzo, ¿eh? Está fuerte. Vamos a hablar hoy de parto humanitario. La verdad es un placer. Yo este tema pues me voy desayunando desde lo propuesto. He comenzado a leer un poco sobre todo el tema y bueno, no sabía que era tan complejo y sobre todo hay unas cosas que son como tan caídas del zarzo, es decir, tan lógicas que tampoco entiendo por qué no son... Bueno, ahí ya hablaremos de eso y ya tenemos aquí a la experta, la doctora Gigi Barbosa. Un saludo también, por supuesto, para el doctor Rafael Duque, que sé que nos está escuchando. Muchas gracias. Dice que todo un parto. Gracias, doctor. A Milena también la saludamos, como está ahí también, y también a nuestros queridísimos abrazo. Alejandro Garzón y Leonardo Sierra, muchas gracias por estar ahí. A María del Carmen también, bueno, a todos los oyentes que están en esta hora aquí en el universo de Madcast, a través de YouTube y a través también de TikTok, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muy bien, entonces, pues comenzamos, ¿no? Comenzamos con esto de partir a los humanitarios. Vamos a empezar con
con cosas rotas. Voy a leer partecitas que rescato, porque si no, tal vez se nos va a hacer muy largo y no tendría tanto sentido. Quiero rescatar una parte, así vamos encauzando más o menos el tema. Bueno, esto es un testimonio de Iraide, de 46 años, de Pamplona. Voy a empezar a leer así por partes. Me rasuraron, me pusieron un enema, me obligaron a tumbarme y estar quieta. Me sentí como una vaca. Entraban, dejaban la puerta abierta y me hacían de todo. Me bajaron a quirófano y no dejaron que mi esposo entrase, hasta que yo tuve que insistir para que le dejasen estar. Me hicieron episiotomía, sin miramiento de ningún tipo ni anestesia, sin epidurar. Tardé meses en recuperarme de esos puntos. Pero más que eso, era cómo te trataban. Me decían, gorda, empujá. En cuanto nació mi hijo, mi ginecólogo se fue con él y el médico joven me hizo la sutura sin anestesia. Por eso quería parir en casa. Iban a venir 3 matronas a mi casa con una piscina para la dilatación, o si quería parir en el agua. Por si quería parir en el agua. Me sentía muy tranquila con esa dinámica y me daba ansiedad pensar en tener que ir al hospital y volver a tener esa experiencia. Lo rescato porque hoy vamos a hablar justamente de parto humanizado. Me parece que acá esta mujer marca varios puntos. Se sintió mal, obviamente, se sintió mal con diversas prácticas que le hicieron. Entiendo, acá no lo detalla, pero entiendo que esas prácticas fueron sin previa explicación, sino tal vez ella hubiese entendido la justificación de cada práctica médica. Hay otra cuestión acá que ella menciona, que no la dejaron estar acompañada de su esposo hasta que insistió mucho y se lo permitieron. Otro de los puntos que menciona y fuertemente es la ausencia de anestesias. Hasta incluso hace mucho hincapié en el trato. Debido a eso, decide posteriormente apelar a un parto en su casa, ¿no es cierto? Que también vamos a hablar de esto, ¿no? De qué pasa con los partos en casa. ¿Qué tan seguros son? ¿Cómo se manejan? ¿Quiénes son esas matronas? Porque tenemos personas a las que les podemos llamar matronas y justamente es más, son profesionales médicos. Generalmente son licenciadas o licenciados, por lo menos acá en Argentina. Entonces, que pueden asistir a partos. Entiendo que en determinados contextos y de determinada manera, y estoy segura que con una ambulancia en la puerta. Igualmente, tenemos a nuestra gran invitada, Gigi, que nos va a aclarar un montón de estas situaciones. Y en estas situaciones que describe esta mujer, vemos violencia, clara violencia. Yo siempre cuando hablo de violencia me molesta diferenciar, porque en definitiva, cuando hablamos de violencia, el maltrato es violencia. Y eso se puede dar en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Cuando se habla de violencia obstétrica es uno de los ámbitos donde se ejerce también violencia. Y acá tenemos algo bastante particular, porque estamos hablando de violencia en un ámbito de salud, donde, fíjense cómo en un ámbito de salud puede ser violentado el paciente o la persona que necesita ese servicio sanitario, pero también el personal sanitario se ve muy maltratado por el mismo paciente. A veces se justifican unas prácticas y no se justifican las otras, y viceversa, ¿cierto? Depende de uno desde qué objetivo, desde qué punto de vista lo mire o mire la situación particular, uno puede juzgar una situación o no.
Sí considero sumamente importante que hoy en este encuentro pongamos todo sobre la mesa, porque estamos hablando de parto humanizado, y en el parto humanizado, si no tenemos una práctica humanizada desde el servicio sanitario, protegiendo a todo ese personal de salud involucrado y protegiendo a esas personas que están involucradas directamente, mamá, bebé, papá, otra mamá o quien esté ahí presente en el momento del parto. Si no tenemos un sistema que nos proteja a todos, todas, quienes sean, no podemos estar hablando de humanización de una práctica médica. Así que me parece re interesante el tema, porque hoy vamos a rescatar a todas las personas involucradas, no solamente a esa mamá que merece todo el mejor trato, porque es un momento sumamente difícil para nosotras las mujeres, pero también es un momento fuerte para ese equipo médico. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar el mejor servicio? ¿Cómo hacemos para defender ese buen trato? Yo no lo diría en términos de exigencia, sino en términos de instar nosotros, en primer lugar, al buen trato, instarnos al buen trato con la persona que tenemos enfrente. Nos toque el lugar que nos toque, ¿no es cierto? Ya sea como persona sanitaria o como paciente. Así que bueno, es una linda oportunidad para poner todo sobre la mesa y ver de qué se trata el parto humanizado. ¿Es realmente humanizado o a veces hay cuestiones que deshumanizan? Bueno, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y de todas las aristas a las que nos estamos enfrentando. Les presento a la doctora Gigi Barbosa, eminencia en el tema, y nos está acompañando del otro lado de la pantalla Rafael Duque, otro gran médico también, que seguramente va a hacer sus aportes. Así que bienvenida, bienvenido. Gracias, Cecilia, nuevamente. Gracias, Nachito, por la invitación. Yo me presento para los que no me conocen y que no han visto Seducarte. Yo soy Gigi Barbosa, soy médico hospitalaria de ginecobstetricia y soy sexóloga también. Por eso hablo de Seducarte. Tengo algunos añitos de experiencia trabajando en la sala de partos, haciendo el proceso de parto humanizado, trabajando en el área de consulta externa, haciendo control prenatal, haciendo consulta preparto y control postparto. Ahorita, por cuestiones ergonómicas, estoy trabajando con la unidad de cuidado neonatal. Entonces siempre he estado como en este contexto. Hablar de parto humanizado, no sé, a veces es como que contradictorio, porque es que hablar de parto humanizado es como si fuera algo diferente, como si todo el resto de la práctica que hacemos nosotros fuera deshumanizada. Entonces no sé hasta qué punto sea esto cierto, pero digamos que lo vamos a mencionar así porque es el término que se ha adoptado, pero también se puede hablar de parto respetuoso o parto acompañado. Depende, digamos, la unidad obstétrica en la que estemos ubicados, entonces tiene un nombre. Hay diferentes cuestiones que se trabajan con el parto humanizado. Ese caso que nos leíste al principio, Cecilia, nos habla de varias cosas que no se hacen usualmente y que digamos que han ido cambiando en el contexto de parto humanizado. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que voy a hablar también desde mi experiencia, pero que no me voy a ir solamente a defender a la parte médica, sino también he sido paciente obstétrica y de alto riesgo, soy madre, entonces también sé cuáles son los temores, cuáles son los aciertos y desaciertos que cometemos durante el embarazo y durante el parto. ¿Qué me hubiera gustado ver más y qué tuve la oportunidad de sentir cuando tuve mi bebé? Digamos, ese acompañamiento.
En ese, en esa reflexión o en ese caso que tú planteabas al principio, hablábamos de que llegó la paciente. Inicialmente, creo que según lo que me dices, porque dice que de una vez la rasuraron y la pasaron, no sé si ya llegó en situación de sufrimiento fetal o en un trabajo de parto obstruido distóxico que llamamos nosotros por algún motivo. El caso fue que se planteó, no, me estás diciendo que pasó fue a parto, ¿no? Porque Sí, finalmente le hicieron epidio. Entonces estaría en una sí, situación de trabajo de parto en fase activa. Sí notamos que el proceso de comunicación entre lo que es la paciente, el familiar, el médico y todas las personas que están alrededor debe ser asertivo. exacto. Quizá eso en mi experiencia ha sido una de las cosas que mejor manejábamos en la unidad donde yo trabajé mucho lo de parto humanizado. Y era hacer parte de la paciente, no solamente como hablamos en el parto humanizado, no solamente decir que ella es la única que toma decisiones, sino hacerla parte del equipo. Y es realmente el médico o la persona que va a atender el parto la que tiene la pericia y la que tiene conocimiento científico para guiar. Yo siempre les digo, esto es una orquesta y yo tengo la batuta. Tú eres el instrumento principal, pero yo tengo la batuta. Vamos a trabajar en equipo para que esto suene de la mejor forma y que nos salga una obra maestra. Así les digo a las personas. Entonces, hoy por hoy sí se maneja el acompañamiento del parto, pero hay que tener en cuenta varios factores. El principal es la infraestructura, ¿no? En dónde estamos ubicados para la atención del parto. Porque también hay que tener en cuenta la intimidad de las otras pacientes. En Así Latinoamérica, es. en la mayoría de unidades obstétricas, tú no vas a tener una habitación solamente para ti o una habitación en la que tengas solamente un médico para ti o solamente una persona que sea la que va a tener ese parto, ¿sí? El médico está a cargo de bajito, 10, 15 pacientes en trabajo de parto en las mismas condiciones. Muchas veces pariendo al mismo tiempo. Entonces, eso es completo. Pero tampoco es algo para que nosotros los médicos digamos no se puede hacer. En mi experiencia, digamos que yo hacía que el familiar entrara cuando estaba en fase activa, el trabajo de parto. Me explico qué es fase activa cuando estamos después de 5 centímetros de dilatación. Recordemos que debe llegar a 10 centímetros de dilatación el cuello del útero para que por ahí pueda caber la cabeza del bebé, ¿sí? Eso es un proceso y es un tiempo. Cuando estás en trabajo de parto fase activa, es cuando más aumentan las contracciones, ¿sí? Es cuando ya es menor corto el tiempo para tener el bebé, o sea, ya falta poco, ¿sí? Es cuando más tiene que estar monitorizado el bebé, aunque eso se haga intermitente, y realmente no se hace en Colombia o en Latinoamérica, no se hace intermitente, no porque la mamá lo quiera así, sino porque muchas veces no hay monitores suficientes para monitorizar la misma cantidad de pacientes que tenemos. ¿Sí? ¿Y por qué hago entrar al familiar en ese momento? Porque este familiar va a ser una ayuda para nosotros. Es una persona que va a estar disponible 24/7 para esa mamá. Es una persona que tiene que estar implicada, así como estoy implicada para todo el proceso de concepción, ¿sí? Es una persona que debe estar implicada para el momento del nacimiento. No solamente hablamos del papá, hablamos de la persona que está acompañando a la embarazada desde siempre, porque hemos tenido pues, casos en los cuales la mamá es una mamá soltera que está siendo apoyada por su mamá, por su hermana, ¿sí? O en algunos casos existe una figura que se llama la dula, que es una persona que está capacitada para acompañar en ese momento
a la mamá. Y digo que esta persona nos va a ayudar en el contexto que está pendiente en qué momento quiere ya pujar la mamá, que es una persona que se está dando cuenta que estamos monitorizando y que estamos vigilando a esa mamá. Entonces es un papá o una mamá menos ansiosa de que le den información, de que me le están haciendo, de que ya no le están poniendo atención, ¿sí? Y es una persona que acompaña el manejo del dolor y la ansiedad de la materna. Entonces, en ese caso, ¿yo qué hacía? Aparte de que se maneja una figura muy bonita que es la musicoterapia, también manejábamos todo lo de aromaterapia y masoterapia. Entonces, a través de aceites como por ejemplo el aceite de lavanda que genera tranquilidad, le dábamos ese aceite al papá o al acompañante para que le fuera haciendo masaje en la espalda y ayudara a manejo de la contracción. Muchas veces en la barriguita de una forma suave, no que me le fuera a hacer tampoco demasiado fuerte, pero sí de una forma suave en el abdomen a la materna. Que sea esa persona que le coja la mano en el momento que le dé la contracción y pues, se apoyen los dos en el manejo del dolor. Esa oportunidad que yo tuve hace algunos años de manejar esto de musicoterapia, aromaterapia, eran medidas no farmacológicas para manejo del dolor. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único que teníamos era pues medicamentos de primera línea para analgesia, pero no teníamos disponible una epidural. Entonces, yo pienso que la humanización viene desde el momento en que tú puedas elegir vía del parto, qué tan dispuesto, qué capacidad mental tienes para tener un parto, porque hay mujeres que definitivamente no tienen la capacidad. No tienen tampoco el umbral del dolor para soportarlo. Entonces son pacientes que no van a colaborar, que probablemente se desmayen, hiperventilen o se desmayen, que no van a escuchar las instrucciones que les dan. O son personas maternas que en el momento de que está saliendo la cabeza, cierran las piernas o que definitivamente no quieren el embarazo. Porque eso hay que hablar. No solamente porque definitivamente no tuvieron la capacidad de soportar el dolor, sino que definitivamente no querían embarazarse. Y yo tuve y he tenido casos en los cuales la mamá dijo, no, es que yo no me quería embarazar, yo me embaracé fue porque mi marido me estaba acosando por eso. En sexología hemos tenido incluso pacientes que dicen, no, es que definitivamente yo ni siquiera tolero la penetración. O sea, lo hice solamente para poderme embarazar. Ahora, una mujer que no tolera la penetración, imagínense tolerar que le pase por ahí en la cabeza de un bebé. Sí. Hay maternas que tenemos nosotros que no toleran un tacto. Otro punto muy importante que tú mencionabas ahí es lo de violencia obstétrica. Y yo le decía a Nacho fuera de cámaras. Hablar de violencia obstétrica es como hablar de un discurso feminista, ¿sí? Puede tener puntos muy válidos, pero también se puede ir para el otro lado y cualquier cosa que tú hagas o no hagas puede traducirse en violencia obstétrica. Y mencionábamos ahorita, Cecilia, violencia obstétrica no solamente podemos hablar de la materna, sino también el personal de salud muchas veces, y en esta área se puede sentir violentado, en especial nosotros, porque así como no voy a defender ni meter las manos en el fuego por nadie, pero sucede, ¿no? Que de repente estén cansados o que el lenguaje verbal y no verbal del personal de salud hacia la materna no sea el adecuado, pero muchas veces ya vienen las maternas predispuestas. Y me ha pasado a mí, me ha pasado incluso en consulta. No, es que en mi embarazo anterior, no sé qué, este médico negligente, este médico, no sé qué es, no me pidió el examen, es que no sabe nada, es que no, sí, o sea, desde ese punto de vista ya uno como que dice, ok, voy a explicarte tal cosa. No, pero es que usted, porque, o sea, ya llegan a darle leyes a uno, ¿sí? Que es la persona que lo está orientando. Entonces, también nosotros nos sentimos vulnerados
muchas veces, que va a salir uno de la clínica de turno y escucha el insulto o escucha a la gente hablando por teléfono, no, esto no sé cuántas, esto sí sé dónde, o sea, insultándolo a uno. Y pues realmente uno sale de una jornada en la que lo dio todo de verdad. Uno no quiere, no se levanta en la mañana con ganas de hacerle daño a nadie, porque realmente creo que nadie tiene eso en la cabeza, y mucho menos una persona que estudió para ayudar a las personas, ¿cierto? Así es, así es. Por eso Pero también lo mencionaba, ¿no? El parto me parece que no es solamente, es como todo, cada cosa que hacemos en nuestro día, en nuestra vida cotidiana. Si hablamos de desayunar, no es solamente lo que tomo, es cómo estoy tomando el jugo verde, el té, el café o cualquier otro tipo de infusión, una ensalada o lo que sea. ¿Cómo lo preparo? ¿Qué utilizo? ¿Cómo me siento? Si estoy pendiente del celular, de gritos, de ruidos y como parado. Yo creo que tiene que ver esto, ¿no? En la situación que vivimos hace un par de años, ¿no? Mundial, eh, el personal de la salud, o sea, el equipo de salud, se vio explotado directamente. Y es como que en ese momento la sociedad completa es como que registraba que eran personas las que estaban en esos lugares que se llaman hospitales, clínicas o como sea, ¿no es cierto? Fue algo totalmente, para mí, una invisibilización desde que me acuerdo, porque siempre el personal de salud, vos fíjate, vas a decir lo contrario, pero acá en Argentina, por ejemplo, son capaces de trabajar hasta 36, 48 horas seguidos de guardia, y si falta alguien un poco más también. Entonces me pongo yo también en el lugar ese, y la verdad, que también he trabajado en salud, y la verdad que uno no está tan tolerante. Sí es verdad también esto que vos decís, las malas predisposiciones. Tal vez se encontró con un profesional que no lo sea tanto, o lo haya sido, pero haya estado mal, no haya sido su día, porque, no sé, creo que la gente que trabaja en salud, Gigi, me vas a decir si me equivoco, pero creo que ustedes son humanos, creo, intuyo, me da la sensación de que tienen piel, emociones y les pasan cosas por dentro. Entonces, encontrarse con una persona, como digo, también estuve en salud y me encontré con muchos pacientes que me insultaron muchas veces y cuesta poner una sonrisa o a lo sumo cara de nada ante esas situaciones, porque uno obviamente, uno se pone en el lugar del otro y dice, es un momento difícil, pero también es un momento difícil para uno. Entonces ahí está el tire y afloje, que me parece que no hay que perder de vista. Y en esta palabra humanizado, me parece muy interesante rescatar esto del respeto, ¿no? Sí, la mujer, es correcto que el paciente, yo diría, en cualquier tipo de práctica médica, sea informado, sea tratado con respeto, se le informa, hasta incluso se le explique qué es ese papel que tiene que firmar, que es el consentimiento informado, que hasta se firma para hacerse un estudio diagnóstico. O sea, sí es necesario todo esto, porque es necesario desde el punto de vista, yo creo que del trato humanitario que uno tiene que tener y merece tener, así sea en una oficina con un trámite por un corte de luz que uno tenga. O sea, uno merece ese trato, que la persona que esté en el otro lado le explique qué está haciendo o qué trámites hacer. Lo mismo cuando está la salud involucrada, ¿no? Lo que vos estás diciendo, el tema de las condiciones laborales, la infraestructura en Latinoamérica es terrible. Es terrible. He leído situaciones, por ejemplo, exigencias, donde en este parto humanizado se exige, hay mujeres que dicen, bueno, quiero parir de cuclillas. Bueno, existen camillas en Latinoamérica donde la mujer pueda estar de cuclillas y el médico abajo, la médica abajo para ayudarla a parir de esta manera. O sea, es no posible. Sí, mira, lo que tú estás diciendo es muy valioso y lo rescato, pero quiero que entiendan que el parto humanizado no solamente se debe entender para los estratos socioeconómicos más altos.
porque no es cierto. Y en esta experiencia que yo estoy contando, estoy hablando de un hospital del Estado. Y es un hospital de segundo nivel. ¿Sí? Aquí en Colombia lo manejamos primero, segundo y tercer nivel y hasta cuarto nivel, que es el más alto y más complejo. ¿Sí? Estoy hablando de un hospital de segundo nivel donde hay un ginecólogo, donde hay cirujano, donde hay pediatra y servicio de urgencias. Entonces, no podemos desconocer que eso también se puede y que si existe las personas que lo quieren hacer, se puede hacer realmente. Afortunadamente se tuvo la experiencia de contar con gerentes que le dieron el sí a este tipo de unidades que en Colombia llamamos las instituciones amigas de la infancia y de la maternidad, algo así, los IAMI. Ahora me fue el nombre bien. Instituciones IAMI se llaman. Estas instituciones y más este tipo de gerencia en el cual estuve involucrada directamente con los planes canguro, que realmente este gerente era hijo del que se inventó el plan canguro, que es una invención colombiana. Entonces, estamos hablando de que es una persona que está bien involucrada con todo lo de que es hacer parte de la familia y hacer parte de la mamá y el papá de este proceso, ¿no? A pesar de ser un hospital de Estado, que recibíamos personas que no tenían un nivel educativo profesional, que estaban, pues que no tenía la mejor infraestructura, sí se trató de adaptar muchas cosas. El acompañamiento, como lo mencionaba, el contacto piel a piel, que es algo muy valioso, la lactancia materna precoz, y de hecho en este sitio se generó uno de los primeros bancos de leche de Colombia. Entonces, no sé, Nachito, si estamos pasando ahorita algunas imágenes que compartí. Entonces, esto sí se podía hacer. Al principio el personal estaba como reacio a hacerlo, y al que esté una persona, un familiar ahí todo el tiempo viendo qué hace y qué no hace uno, pues uno puede decir, no, de repente se preste como para que puedan juzgar mi trabajo. Pero yo lo veía desde el punto positivo y era lo que yo mencionaba ahorita, ¿no? Que es una persona que está ahí dándose cuenta de cómo son las cosas, de que cómo está comportándose la materna, de cómo está respirando y de que realmente no se la estamos dejando morir. Porque eso es lo que piensa mucha gente, no, es que mire cómo grita, me la van a dejar morir. ¿Sí? Cuando muchas veces esa persona lo que quiere es esa mano para poderla apretar en ese momento y decir, venga, yo sí estoy acompañada. Y realmente eso también genera un respeto del acompañante o del papá hacia lo que está haciendo la mamá. En términos de planificación también nos sirve, porque el papá muchas veces, ellos dicen, no, yo que me voy a hacer la vasectomía, que ella se opere, que se haga el Pomeroy, ¿sí? Pero al ver el papá ese proceso por el que pasa la mamá, dice, no, venga, yo definitivamente, yo pienso que también puedo aportar desde este punto de vista. ¿Sí? Son hombres que van a valorar mucho más el proceso de maternidad. Son hombres que también, yo sé, mi amor, yo ya sé cómo te tocó de duro, yo ya te vi pujar, yo ya te vi, porque a mí me encanta ese proceso en el cual está saliendo la cabeza, yo pongo al papá a mirar. Además es que es algo hermoso e impresionante, pero es muy hermoso, ¿sí? El ver la anatomía, cómo es posible que por ahí pueda pasar una cabeza, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? Entonces es algo maravilloso y eso hace que de verdad el hombre respete a la mujer que tiene al lado. Y respete todo lo que va a ser el proceso después de acoplamiento ya al puerperio, o sea, ya lo que es la lactancia, el cuidado del bebé, se va a personar mucho más de ese cuidado del bebé. Entonces, esas son cosas que yo rescato del parto humanizado. Totalmente, la compañía, sí, justamente darle ese toque de humanización a que históricamente, o sea, estamos hablando hace muchos años atrás, la práctica médica no lo consideraba, uno entraba en un objeto donde todo el mundo, pero hace muchos años, ¿no es cierto? Eso fue cambiando.
Esto en forma estamos hablando desde como de los años 90. O sea, no es tan reciente tampoco, aunque digamos aquí en Exacto. Colombia se legisló desde el año pasado. Claro, O sea, no, la legislación es muy reciente, pero sí, ha ido pero cambiando la práctica la médica. experiencia que yo tengo, te estoy hablando de hace que 8 años que estuve en ese Claro, proceso. O sea, que de esto sí se viene hablando desde hace rato y las instituciones amigas de la así es. infancia y la mía, bueno, estas instituciones están hablando de por lo menos unos 10 años. Sí, lo que estaba hablando de ese punto de vista de que la gerencia y de que las grandes, de la parte administrativa se apersone de estos planes, también va de la mano de la capacitación del personal que está. ¿Sí? La capacitación para todo. Entonces, por lo menos en este hospital, el, todo el personal, llámese auxiliares de enfermería, ginecólogos, hospitalarios, pediatría, todos estaban capacitados en consejería en lactancia materna. Todos. Todos tenían capacitación de parto humanizado. Había un auxiliar que estaba dedicado, que era el mismo auxiliar del banco de leche, estaba dedicado a darle la charla de lactancia materna a la materna desde el mismo momento en que salía de la sala de parto. O sea, empezamos y todos como estábamos capacitados, como ya, estoy hablando en el grosso de los casos, ¿no? Cuando ya entrabas a partos, ya había una prueba de VIH negativa, ya sabíamos que esa materna podía lactar. Entonces, desde el mismo contacto piel a piel, ya empezaba el bebé a reptar, se llama. O sea, es ese bebé que se va desplazando buscando con su olfato, que es algo que tiene desarrollado el bebé, a buscar el seno para empezar a lactar, como hacen todos los mamíferos. Entonces, esa lactancia materna precoz aumenta los niveles de oxitocina y ese apego que tiene la mamá y aumenta la experiencia y el calor que tiene ese bebé, porque él está oliendo a su y huele la leche. Eso con respecto a lo de capacitación. Entonces, todos hablando del mismo idioma, todos hablando de que no era solamente porque antes sabía que el acompañamiento al parto era como una especie de premio que se le daba al papá o al acompañante que había hecho el curso psicoprofiláctico. Entonces era para algunos pocos porque desconocían, porque hay papás que tienen que trabajar todo el tiempo, ¿sí? Si no van muchas veces ni siquiera al control prenatal, acompañar a la materna, mucho menos habían hecho un curso psicoprofiláctico. Entonces, antes se manejaba como si fuera un premio y desconocíamos que realmente la materna necesitaba la compañía de esta persona en su trabajo de parto. Luego ya dijimos, no, pues puede entrar todo el que quiera la materna, y eso también hay que rescatar, porque a veces llegaban papás, no, es que yo soy papá, yo tengo derecho a entrar. Perdóname, pero en ese momento es el trabajo de parto de la mamá también, y es el cuerpo de la mamá en ese momento. O sea que ella es la que tiene la potestad de decir quién entra, si entra el papá o quiere sentirse acompañada por su mamá. Puede suceder. O cuál de los dos papás va a entrar, porque también ha sucedido. ¿Pueden entrar los dos? Idealmente uno quisiera tener una sola habitación para que pudieran entrar los familiares que quisieran. ¿Sí? Pero no es así. Como te digo, hay unos cubículos, no estoy hablando de habitaciones, estoy hablando de unos cubículos separados por algunas cortinas, muchas veces, o unas paredes muy delgadas, donde a duras penas cabe uno, si cabe el hospital, cabe el auxiliar, ¿sí? Claro. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero pues digamos que se le da la potestad a ver a quién quiere la materna, o hay veces que la materna dice, no quiero que entre nadie. Esta vez. En el caso de la cesárea humanizada es lo mismo.
y por lo menos en mi caso yo decidí que en mi cesárea no iba a entrar ningún interno, que son los estudiantes de medicina de último año, porque habían sido compañeros míos, o sea, yo no quería ningún compañero mío ahí en ese momento viéndome desnuda. Entonces Bien. sí, eso uno lo puede decidir. De hecho, en el examen, cuando uno va por urgencias, uno también puede decidir si quiere que tenga estudiantes o no ahí. Uno, Mira, eso lo puede. derecho del paciente, ¿no? Bien. Digamos, yo fui por urgencias, no fui tan dura, porque, hombre, yo también fui estudiante, esa es la forma como uno aprende. Y como yo te decía ahorita, no sé si detrás de cámara, ese acompañamiento y esa es la forma como uno aprende a atender un parto, estando ahí, ¿no? Poniendo la mano, protegiendo. Obviamente tú estás con una persona que sabe del tema, que te está explicando cómo debes hacerla, en qué momento hacer la protección y todo eso. Esa es la forma como se aprende la medicina. No es lo mismo hacer eso con un modelo anatómico, hacerlo con un muñeco, a verlo en vivo. Con una paciente que respira, que puja, que se mueve, que le duele, con un bebé que le late el corazón, con un bebé que es resbaloso, ¿sí? Con X o Y guantes, con las condiciones que tú tienes. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Acá Rafael nos dice algunos comentarios, nos aporta. Muchos de los hospitales y clínicas que estaban con un programa en marcha se estancaron y retrocedimos por la pandemia. Eso es claro. Reajustarlo ha tomado trabajo. Dice que ese papá no es salido y podían existir problemas, sí, totalmente. También. Acá habla de la cesárea humanizada, es un poco difícil, porque es un sitio que se maneja de manera distinta y se requiere conocimiento de manejo de sitio estéril. Claro que sí, mira, ahí te apoyo en el comentario y aquí viene otra parte de este programa que yo estoy mencionando. Sí, rescato esta situación sanitaria que acabamos de superar hace algunos días, hizo que, mejor digámoslo así para que no nos empiecen a censurar el video. Eso hizo que eso del acompañamiento totalmente abolido. Y también significó un riesgo para nosotros personal de salud, porque es una paciente que de una u otra forma sí o sí va a estar aerosoles. Es una paciente que grita, es una paciente que bufa, que respira fuerte y que nos escupe todo el tiempo. Entonces, y que no se deja el tapabocas. O sea, sí, en parte era muy complejo para nosotros. Ahora imagínense uno tratando de hacer fuerza, de guiar a la paciente con un semejante traje y con la careta y con todo, o sea, es supremamente incómodo. Pero se hacía el propósito, ¿no? Se hizo el propósito todos estos años. Vinieron bebés al mundo en esa época. Sí, además que, así como nosotros hicimos el propósito de atender los partos, las mujeres hicieron el propósito de embarazarse en la situación sanitaria. Porque no había nada más que hacer. Todos en la casa, pues, embaracémonos. Fue muy frecuente. Sí, ahí está la falta de planificación. El internet y la televisión, pero pues hubiera sido peor. Digo un amigo por ahí, todo podría ser peor. Totalmente. Y te consulto, cuando hablamos, porque también acá está el tema de el respeto de los tiempos biológicos y todo, ¿no es cierto? Acá algunas veces se ha visto que, sobre todo en los lugares privados, no en la salud pública, sino en los lugares privados, a veces se tiende a hacer cesárea programada justamente para evitar que lo llamen al médico. O sea, no todos los médicos, no todos los profesionales tienden esto. De hecho, hay algunos que tienen esa fama y lo hacen así como que es muy matemático. Esta persona seguro programa las cesáreas porque se está por ir de vacaciones, así que en diciembre tenemos todas las cesáreas porque en enero se va. ¿Qué pasa
¿Qué pasa porque uno como paciente, como mujer, no sabe si está bien esa cesárea bien programada? ¿Le trae algún problema? Obviamente a uno como mujer sí, porque es una herida en el útero. O sea, ¿qué problemas trae esto? ¿Y qué pasa si yo me niego a hacerme una cesárea? Ya es necesaria justamente la cesárea. ¿Qué pasa en ese caso? Donde cuando no es necesaria me la practican y cuando es necesaria digo no me van a hacer una cesárea, me niego rotundamente a hacer una cesárea. Se puede subsanar. Háblame un poquito también del uso de los forceps también, o si tienen otro nombre. ¿Qué pasa? Llamamos acá. Parto instrumentado se llama eso. Bien. Bueno, quiero una cosita pequeñita antes de que se me olvide de lo que estaba hablando antes. Y es hablando de la capacitación, no solamente capacitación hacia el personal de salud, sino capacitación hacia el acompañante o el familiar que va a estar. ¿Listo? Eso es importante para los dos momentos, ya sea parto vaginal o parto o cesárea humanizada. Entonces, eso que mencionaba Rafael en su comentario, en la cesárea humanizada uno puede orientar al acompañante porque debe darle una charla previa diciéndole, mire, esto es un sitio que tiene ciertas normas, no puedes pasar por este lado o por este otro, ¿sí? Te vas a ubicar a este lado y posteriormente por este lado te vas a trasladar hacia donde va a ser el momento de la adaptación, porque la adaptación generalmente ocurre en la misma sala, ¿sí? Una vez nace el bebé, el papá siempre se desplaza para el lado del bebé y se olvida de la mamá. Eso es el común denominador. Y el hecho de que te muestren al bebé en el momento que sale del útero, se lo presentan a la mamá, se lo presentan al papá, ¿sí? A veces en ese momento, porque es un momento en el cual uno tiene como que pierde mucha sangre, pierde mucho volumen, hay un bajón de tensión, para que me entiendan ahí, y a uno le dan náuseas en ese momento. Para hablarlo así coloquialmente, a veces se vomita. Entonces en ese momento como que medio lo ve y ya no se puede concentrar porque le da ese bajón. ¿Sí? Entonces generalmente pasa que adaptan al bebé y ya enseguida se lo ponen a la mamá en contacto piel a piel. Se puede hacer por encima de la telita que le ponen ahí, el separador, se va a quedar en el pecho y se lo ponen en contacto piel a piel con la mamá. Eso también puede suceder. Y en caso del parto, también uno le orienta al paciente, mientras la doctora va a ubicarse aquí, usted se va a ubicar a este lado, le va a dar la mano a la mamá, y eso era una anotación. En el momento que el doctor o la doctora le diga que por favor salga de la sala, usted por favor sale. Porque podemos incluso instrumentar un parto con el acompañante, que pocos profesionales les gusta hacerlo, porque de una u otra forma es difícil, es traumático para la mamá mirar la cuchara y saber que eso se lo va a poner. Pero pues hay profesionales completamente seguros de sus procedimientos y de lo que están haciendo y no le ponen pero y se instrumenta delante del familiar. Pero hay casos en los que la paciente entra en algo que se llama código rojo, que es una hemorragia obstétrica, y que uno necesita espacio y no necesita ninguna persona mirando sangre y desmayándose en la sala, ¿sí? Ubicándose en donde no tiene que estar, porque eso es un protocolo que está muy medido, que está muy controlado, que cada persona que está ahí ubicada tiene sus determinadas funciones. Entonces, como si entrara en un paro cardíaco. Uno nunca deja el familiar ahí mientras está reanimando a una persona, ¿cierto? Entonces, te digo que te sales. Y ya después se brinda información. Incluso dentro del código rojo también, uno de los pasos de la checklist es informarle al familiar qué es lo que está pasando. Y hay una persona que sale y les dice. Eso también es parte de la humanización. ¿Listo? Entonces hay como ese pequeño muy grande paréntesis. Y ahora sí, estábamos hablando de, ¿cuál era la pregunta? De todo un poco.
Con respecto a las cesáreas, acá también dice que las cesáreas no son frecuentes. Pocas personas tienen su médico particular, las clínicas y hospitales se miden por porcentaje de cesárea. Al tener muchas se califica mal. Sí, totalmente en el ámbito, acá en Argentina, en el ámbito público, obviamente siempre se elige el parto natural. Pero tenemos... es un indicador. Nos miden por cantidad de cesáreas. Y las cesáreas tienen hay unos indicadores dentro de esa cesárea para definir la causal de la cesárea. O sea, tiene que tener... Y tú tienes que justificar en la historia clínica el por qué estás decidiendo esa cesárea. Perfecto. Si es necesaria la cesárea y yo decido no hacerme cesárea, ¿eso me trae algún problema a mí y al bebé? Sí, claro, porque si el médico decidió que efectivamente el parto viene distóxico, no va a salir el bebé que puede entrar, o que está en sufrimiento fetal, y tú definitivamente dices no, no y no, me firmas un disentimiento, me firmas la historia de clínica donde yo te expliqué qué es lo que puede pasar. Y en esos casos puede ocurrir la muerte del bebé o la muerte de la mamá. Entonces, y uno se libra, o sea, es que hay cosas en las que ya uno tiene que brindar su criterio médico, pero también tiene que protegerse médico legalmente. Entonces, si definitivamente no quieres, yo no te puedo obligar. Hay mujeres que, hay mujeres que, como yo mencionaba, definitivamente dicen, no, es que no toleran ni siquiera los partos. Es una mujer que no está preparada para el parto. Y uno puede llegar a justificar con una valoración psicológica y puede llegar a justificar las cesáreas. Es interesante, ¿no? Porque tiene que ver con la organización, aunque no parezca. A eso iba yo. Uno no debería poder elegir la vía del parto, entendiendo completamente la implicación de una cesárea. Y yo quiero rescatar esto desde mi experiencia personal. Yo tuve contracciones y yo dije, yo no voy a poder con esto. O sea, yo que ya había atendido parto, yo sentí la primera contracción y, bueno, doloroso. La segunda ya estaba llorando. No voy a poder con esto. O sea, es terrible el dolor. Pero lo que uno ve es que salen del parto y la mujer se recupera muy rápido. Ya a las 2 horas está sentada lactando a su bebé. Obviamente duelen los puntos cuando tocan, o duelen los desgarros, pero digamos que en términos de movilidad, bien. Una cesárea uno dura 8 días que no se puede. Y uno supiera de verdad lo que duele una cesárea, no la pediría tan arbitrariamente. Y las implicaciones que tiene, o sea, para el futuro obstétrico. Ahora viene otra cosa, ¿no? Que el parto humanizado también habla de la posibilidad de tener un parto vaginal después de haber tenido. ¿Listo? Y eso también depende, como todo. Si la cesárea es iterativa, o sea, por la misma causa, pues definitivamente no. La misma causa puede ser que tu pelvis no está adecuada para tener un parto vaginal, o porque los dos embarazos venían en podálico, o sea, sentado el bebé, pues por ahí no va a salir. ¿Sí? Y la otra causa es porque tienes un riesgo aumentado de que se te rompa el útero. ¿Listo? Durante el embarazo y mucho más, si ese útero está estirado como una bomba y empieza a contraerse, pues puede romper mucho más fácil. Entonces, si eso sucede y tuviste parto vaginal, pero se rompió el útero, pues vas a terminar operándote también porque toca abrir el abdomen para cerrar el útero y mirar qué fue lo que pasó. ¿Sí? No, es terrible y me imagino que debe ser una situación de urgencia también, con lo que claro. No... Pues, supone en riesgo la vida. Claro. Imagínate eso sangrando por dentro y todo, o sea, digamos que en Estados Unidos lo pueden hacer en ese contexto que tú tienes un quirófano ya en minutos. Claro.
pero pues eso no pasa acá, porque muchas veces uno está atendiendo el parto y no hay quirófano, o llevan maternas 12 horas esperando un quirófano para poderlas pasar a cesárea. O no hay ropa. No hay guantes, o decían no había que lo médicos, pero... Sí, 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 es terrible la situación también en Latinoamérica, ¿no? Lo ideal y lo real. Y esto que vos mencionaste al principio también, el tema de que el ideal es que todo el mundo pueda acceder a esta contención, a esta atención médica de calidad, porque para mí es simplemente atención médica de calidad en el momento del embarazo, del parto, del posparto. Asegurar esto implica un montón de situaciones que lamentablemente en Latinoamérica cuesta mucho asegurar, no solo en Latinoamérica, o sea, también hay otros lugares del mundo donde no se está pudiendo llegar. Imagínate, yo siempre digo, si no tenemos las necesidades básicas satisfechas, o sea, es muy difícil poder asegurar atención sanitaria de calidad, no por los profesionales, que me parece que son excelentes, sino también por las condiciones laborales a las que están sometidas esos profesionales y a las condiciones edilicias, instalaciones, todo lo que concierne al ámbito sanitario. Hay mucha diferencia en el acceso a los sistemas sanitarios de calidad y no digo de poca calidad, porque donde hay poca cuestión física, poca instalación, hay mucho más hay mucha más profesionalidad en ese personal que otra cosa, porque con muy poquito hacen maravillas realmente, y eso hay que destacarlo, obviamente. Y yo creo que sí, que un tiempo es que los latinoamericanos somos muy valorados y somos tesoro en América y en Europa, porque somos de guerra, o sea, trabajamos con las uñas. Exacto. Del contexto, ¿no? O sea, el contexto social y por lo menos a mí me ha tocado atender partos en medio de la nada. Porque de mujeres que no tienen controles prenatales, que no les dio el interés de ir, si no quisieron. Porque muchas veces se prestan las oportunidades, ¿no? Los centros de salud, uno va en jornadas, sí, hay personas que no. Y ahora con la población migrante, pues, está un conflicto. Porque, pues, pese a que se trata de darles las oportunidades en salud, pues no les interesa, no tienen el contexto nosotros muchas veces ni siquiera saben su tipo de sangre. Quiere decir muchas que no saben ni siquiera quién es el padre del bebé. Exacto, y hay muchas situaciones que se ven naturalizadas, como que esto debería ser así, y justamente se deja de lado el contexto de muchísimas otras situaciones que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos que no se consideran. Y tanto ahí de allá como para acá también, porque a mí, para nosotros, y ya que trabajo en una clínica en la cual recibimos pacientes de comunidades indígenas del Amazonas, de Mitú, de Guapés, de Putumayo, y que llegan con unos presupuestos socioculturales diferentes a los que tenemos nosotros acá, digamos, en las ciudades. Pues también es muy raro que nos pidan una placenta. ¿Sí? Exacto. Ante eso y en participado se puede hacer siempre y cuando se garanticen que el traslado a esa placenta va a ser en las condiciones y que tenga un documento que haya visitado antes. Hay mujeres que piden la placenta para las madres. Tiene que ir una persona de un laboratorio especial a recolectar la placenta, ¿no? Como que, tomamos su placenta en una bolsita y llévela. Claro, claro. La placenta directamente en casos habituales es un residuo patológico, Lili. Sí, nosotros lo destacamos de esta forma y hay veces que dependiendo la condición del parto,
uno manda a patología esa placenta. Ah, bien. Digamos, cuando hay abrupcia placenta, cuando se desprende la placenta, nosotros mandamos eso a patología como si fuera pues una muestra de que ocurrió. Cuando hay óbitos, que son las muertes fetales, también mandamos la placenta a ver qué pasó, si era que la placenta no estaba suficiente, si se infartó la placenta, qué pasó. Bien, ¿sí? Bien. Entonces, nos puede ayudar a dilucidar situaciones para el futuro obstétrico. Perfecto. Te voy a hacer una consulta, ya que estamos más o menos terminando. Yo creo que no nos ha quedado nada y si nos ha quedado... Estaba muy nutrido esto. Oh. Sí. Bueno, acá vamos a leer algo de Rafael y ya te hago la consulta. La población migrante no está educada en salud, no quieren planificar y por su cultura son pacientes más difíciles. Y totalmente es lo que estamos hablando, ¿no? Y aparte me parece que también atrás está la carga esta social, cultural, económica, todo esto que hace que justamente se tengan que ir de sus lugares, ¿no? Lo cual le agrega un componente bastante particular, ¿no? Que no es estoy en mi lugar cómoda y con esta situación más o menos controlada. A nosotros nos pasa, hablando con los colegas, que digamos los colombianos estamos acostumbrados a una forma de hablar. Nosotros pedimos por favor o ves y regálame, sí, este tipo de palabras. La mayoría de la población migrante exige. O sea, hágame, tráigame, lléveme. Y que uno está en la obligación, uno está brindando un servicio, pero es que es lo que yo diga, es lo que yo mando, es lo que tampoco es así, es la comunicación, ¿cierto? Exacto. Cuando hablamos de población migrante, ¿hablamos de quién? ¿De los venezolanos? En su mayoría. Ah, ok, ahí tiene usted. Van a mandar a su Sí, tierra. Sí, la población más está migrando ahorita en Latinoamérica, en Colombia, en todo Sudamérica. Pero sí es la forma como y no hay nada para nada, o sea, no tienen la cultura del control prenatal, porque siempre se trata de quitar no tienen la cultura, punto. Del control prenatal y de la de enfermedades de transmisión sexual. Son pacientes que llegan complicadas con ese tipo de patologías y los bebés también son los que pagan las consecuencias. Ahorita están con pacientes en choques sépticos. Terrible. Terribles, muy, muy terribles. Lo peor es que no solo nos pasa en Latinoamérica, hay un montón de ejemplos mundiales, lamentablemente. Lo que siempre digo, o sea, mientras sigamos teniendo hambre, hay cosas que no se van a mejorar. Pues ha resultado bastante deshumanizado esto. mucho. Vos querías ver cosas. Vos querías partir cosas. Bueno, ahora vamos a hacer una última pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero parir en mi casa? O sea, se me pone, no es mi caso, afortunadamente yo tomé buenas decisiones, parí una sola vez, no parí por cesárea. Yo creo que me enteré que estaba embarazada y yo decidí la cesárea. Mi médico genial, hermoso, mi médico me dijo, no, es muy temprano para decidir, espera. Bueno, igualmente, terminé en cesárea, pero yo estaba muy muerta de miedo, le comentó a toda la gente del otro lado. Pero muy muerta de miedo, tanto que me dijeron a las 19 horas es la cesárea, y yo creo que a las 18 horas empecé a llorar, y lloré, hasta que, bueno, no sé con qué me dieron en la sala de parto. Morfina. Y no sé, empecé a ver ángeles de repente y estaba feliz. Morfina y diapezán. Me cortaron las lágrimas. Fui esas que me estaba y me banqué con
todos los lujos la cesárea. Fue en un momento donde no me permitieron estar acompañada. Estuve acompañada de mis compañeros de trabajo. En ese momento trabajaba en salud, pero no me permitieron que mi compañero de vida me acompañara. Pero bueno, fue un momento difícil. Ahora, si yo estuviese en otra situación, fuese otra, no esta, fuese otra, y digo, no, yo voy a parir en mi casa. ¿Qué cuestiones hay que considerar? ¿Qué hay que tener en cuenta, Gigi? ¿Qué hay que observar en esa situación? Que también me parece que pertenece a como un montón de cuestiones a líneas de moda, líneas que se ponen de moda y a veces proliferan y a veces quedan más limitadas. Sí, Pero ¿qué tal vez pasa? lo primero que hay que considerar tal vez ahí es no ser imbécil, ¿no? No, mira, no es cuestión de satanizar un parto domiciliario, ¿sí? Y el parto en agua científicamente también es está súper estudiado y bien, porque se supone que el bebé de un medio que está húmedo no te va a ahogar cuando cae al agua, para que Bien. es lo que la gente puede entender. Que cómo hacen para sacarlo ahí, que mientras que lo sacan se va a ahogar el bebé, porque le viene estar en agua, ¿sí? No es descabellado pensar en parto siempre y cuando se brinden todas las condiciones. Y esas condiciones son ya que el parto tenga eutosis, ya que sea normal. Y para pensar en eso tenemos que pensar en la posición del bebé, la capacidad de la pelvis de la mentalidad que tiene la mamá y la pericia de la persona que va a dirigir el parto. ¿Sí? Entonces, es que por acá me están diciendo. Sí, están agarrando acá de una defensora de parto domiciliario. ¿Quién? ¿Cómo? Entonces, ¿Una defensora dónde? ¿Dónde hay que combatir? Parto domiciliario es un parto domiciliario. Claro, pero con todas las de la ley, es decir, con médico, sí, pero aún así, el trabajo de parto es algo dinámico, o sea, tú puedes estar divinamente y de un momento a otro pasa algo, el bebé cuadró la cabeza para donde no era, ¿sí? Se empezó a desprender la placenta, claro, cualquier cosa puede pasar. Por eso hay que... Para definir en qué momento ese parto que venía autóxico dejó de ser. Yo siempre le digo esto a mis maternas cuando les estoy explicando el consentimiento informado. El parto es algo natural. El parto ocurre si uno no quiere. Hay partos que ocurren en los aviones, en los taxis, en las estaciones de Transmilenio, en la casa. La chica que entró no sabía que estaba embarazada, entró al baño a hacer todo y resulta que era un bebé. ¿Sí? Eso ocurre si uno no quiere, en condiciones naturales y normales. ¿Sí? El bebé se encaja, la pelvis sirve, viene buena cantidad de contracciones y se expulsa el bebé. Nosotros los médicos estamos, primero que todo, para no dejar caer al bebé al piso. Entonces, eso se lo digo a mis estudiantes. Y segundo que todo, para diagnosticar el momento en que ese parto se complicó. Entonces, eso es lo principal que tú tienes que tener, o sea, saber que la frecuencia cardíaca del bebé está bien, que la posición y el curso del parto está bien, que los tiempos están bien, que la mamá y sus signos vitales están bien, ¿sí? Y que la persona que está atendiendo el parto tiene la capacidad científica, la pericia, de saber en qué momento ese parto se está complicando, ¿sí? En ese momento en que el parto se está complicando, tener la disponibilidad de una ambulancia y un centro de salud, un hospital o un ginecólogo, un hospital con ginecólogo ahí. Bien. Entonces, no puede ocurrir, y de hecho hay muchas unidades maternas que brindan como esa posibilidad, ¿no? Es lo mismo que hablábamos de estas unidades y esas habitaciones personalizadas. Incluso algunas ni siquiera tienen necesidad de desplazar a la paciente hacia una sala, sino que la cama se convierte en su mesa, en su cama
quirúrgica, en su cama de parto. Hace poquito estuve viendo una serie nueva de ¿qué? En Netflix, que habla de que salió una unidad, son unas gemelas y ellas tienen una unidad obstétrica y platican muchas cosas del humanizado, como que el embarazo no es una enfermedad. Para mí, y que lo viví así, para mí el embarazo no es una enfermedad, es un síndrome, o sea, un conjunto de enfermedades. Bueno. Pero es cierto, o sea, lo que digo, ¿no? Es algo natural. Es una condición, una situación de la mujer. Pero esa misma situación y esa misma condición es el fósforo que está esperando a encenderse para complicarse. O sea, el mayor factor de riesgo de una mujer embarazada es embarazar. Sí. Es cierto. Es que en el campo antiguamente las abuelas que tenían 15, que tenían 14 hijos, que antiguamente eso tenían hijos por montones, y cuántas mujeres se morían en los partos. Y de hecho esa era una causa de muerte natural. De esos 14 hijos, ¿cuántos vivieron, cuántos llegaron a la adultez? ¿Cuántos se murieron en infancia? ¿Cuántos se murieron lactando? De esos adultos, ¿cuántos son diabéticos, hipertensos y demás? O sea, no hay que desconocer la parte científica también, porque para eso se ha estudiado y se ha hecho la medicina basada en la evidencia. Entonces sí, yo pienso que tienen que acoplarse las dos cosas, o sea, los deseos y las necesidades de la madre y el conocimiento del médico. Y yo pienso que la mejor forma de integrar esto es a través del trabajo en equipo, como yo mencionaba al principio. O sea, si yo soy la persona que tiene la batuta, yo estoy en mi deber y en mi paz mental de explicarle a la paciente todo lo que va a sentir y todo lo que le voy a hacer. Yo pienso que una de las cosas que más temor le da a una mamá cuando entra al trabajo de parto es no saber lo que le espera. Y la que va por segunda vez es saber lo que le espera. ¿Cierto? Entonces, si yo le digo a la mamá, mira, vamos a estar acá, entonces en la fase latente vas a tener contracciones, pero esas contracciones va a ser más o menos cada tanto, y vas a sentir que muchas me dicen, ¿cómo se siente una contracción? Entonces yo les explico, mira, es un dolor que empieza de aquí hacia adelante, y que vas a sentir corrientazo, vas a sentir así, bueno, les empiezas a explicar todo lo que van a sentir. Cuando tú rompas puente, entonces va a pasar esto, van a ser más seguidas. En este momento no te aconsejo que te muevas o que camines. El doctor Rafael nos dice: la defensora número 1 del parto en casa en Estados Unidos murió en el posparto. Caroline Lovell. También nos dice: yo vi muchas novelas en mi infancia donde siempre se morían la mamá de los protagonistas al nacer. Ahí está. Ay, Rafael. Entonces estamos... Esto sin ánimos de interceder ahí o a manipular un poquito para qué lado nos vamos, ¿no es cierto? Sin ánimos de nada de eso. Pero, bueno, yo estaba mencionando lo del trabajo en equipo, no me distraigan. No, me parece que Rafael no está trabajando en equipo. No, es que ya, yo creo que eso lo escribió hace rato, sino que de Nachito hasta ahorita escribió. No, lo estaba escribiendo ahí, lo estaba escribiendo. Al unísono, mientras yo leía, lo estaba escribiendo. Bueno, entonces el hecho de que tú le puedas explicar a la paciente lo que va a sentir, ¿sí? Eso como que baja un poco la ansiedad, como que, o sea, estoy siguiendo un proceso y esto es lo esperado. Y lo otro es las conductas que va a tomar. Entonces, por ejemplo, yo le digo, cuando estamos en el momento del parto, le digo, mira, ahorita todo el mundo te va a empezar a hablar. Todas las enfermeras que se hacen a este lado, entonces, puje mamá, puje, no sé qué, señora. Yo procuro siempre decirles el nombre, aunque mamá me parece que le brinda el nombre y el lugar en el que estamos, el contexto en el que estamos, ¿sí? Entonces,
vas a escucharme a mí porque yo soy la que estoy de frente atendiendo el parto y soy la que está viendo las condiciones, cómo viene la cabeza. Entonces todo el mundo le empieza a hablar, todo el mundo le empieza a decir, no. Y al papá lo pongo a que le ayude a levantarse para que puje, a que vea lo que va a ocurrir. Otra cosa que no hemos mencionado y es la epicio. Entonces, porque muchas mujeres, hay algunas maternas que le llegan a uno con algo que se llama el plan de parto. Entonces resulta que ese plan de parto dice, no acepto epicio, no acepto cesárea, no acepto oxitocina, no acepto epidural, no acepto determinada cantidad de tactos. O sea, qué bien. Si hubiera quedado en la casa, pues. Pero lo que digo, o sea, el trabajo de parto es algo dinámico. Entonces, sí, la inducción del parto. Muchas mujeres me llegan ahí, no, es que no acepto, nosotros a veces hacemos maduración del cuello con misoprostol, con unas dosis que están medidas, con hidratación, vigilancia del recién nacido y todo, ¿sí? Por ahí estuve leyendo hace poco un artículo que decía que nos obligan y nos ponen una pastilla para que nos den las contracciones y eso hace que las contracciones duelan mucho más. Eso no es cierto. ¿Sí? Esa pastilla es de prostaglandina y eso es la sustancia que libera al bebé para decir estoy listo para nacer. Hay veces que toca hacer eso. Por lo que yo mencionaba, ¿sí? Si se va un bebé post término, que no podemos vigilar, un bebé después de la semana 40 vuelve y aumenta la probabilidad de que se muera en el útero. Entonces hay que sacarnos. Un bebé que ya está término, que vamos a ponernos a arriesgarnos. Es la misma probabilidad de que se muera si nace preterno, o sea, antes de la semana 37. Y a medida que va pasando la semana, más posibilidades de que se mueran en el útero de la mamá. Entonces, por lo menos aquí en Latinoamérica lo manejamos hasta semana 40, máximo 41. Por lo que decía de la vigilancia. Entonces, el que le digan a uno todo eso, no, sin escuchar el por qué lo hacemos. ¿Sí? Entonces digo, mira, te vamos a poner este medicamento para hacer maduración del cuello del útero. Una cosa es golpear la puerta y otra cosa es romper la puerta para sacar al bebé de las manos. Entonces digamos que con esto vamos a golpear la puerta. Listo. Es como explicarle, a mí me gusta hablarles con estos ejemplos a las maternas como para que ellos me entiendan qué es lo que les estoy diciendo, porque si me pongo así, no, mira, la maduración cervical ocurre a través de, no me van a entender ni siquiera qué es la maduración cervical, van a pensar aquí en las vértebras cervicales y no tiene que ver. Muy interesante, ¿no? Muy interesante lo importante que es la comunicación, ¿no? La comunicación ante todo. Acá Rafael nos dice, las mujeres son libres de tomar sus decisiones siempre y cuando estén informadas de sus riesgos. Repito, pero lo que dice, el código rojo ocurre el 75% sin factores de riesgo. Morirse es una opción en todo posparto. Y es real, me parece, yo creo que, no sé, Gigi, si querés aportar algo más, si algo se nos quedó ahí colgado. Bueno, no, hablando de esto del apicio, hacerla de rutina no es una práctica adecuada, ¿sí? Siempre y cuando nosotros sí nos damos cuenta que hay un momento en el cual ya la cabeza está a punto de salir y que definitivamente se va a desgarrar. Ya nosotros lo sabemos. Es mucho más fácil corregir un corte quirúrgico que sea limpio a corregir un estallido vaginal, desgarros por todo lado, que se puede ir hacia la uretra, que se puede ir hacia el clítoris, porque no solamente estamos conservando el piso pélvico y la parte de la vulva por anatomía, sino por funcionalidad. Y dentro de esto la funcionalidad sexual, me correspondía decirlo como sexólogo, pero también es una posibilidad, ¿sí? Entonces, el decir a la materna, mira, está ahí que sale, te puedes desgarrar o quieres que te haga el corte.
Sí, ahí sí que tomé la decisión. Pero sí dice que no. Terrible, ¿no? Terrible porque yo creo que hay mucha decisión que se toma a veces desde la ignorancia, ¿no? Y me parece fundamental la información, sobre todo, no estamos hablando de, lamentablemente, estas situaciones sociales que vivimos de personas que no tienen acceso a la información o que les es muy difícil acceder o comprender porque hay otras situaciones que son más urgentes. Tal vez es más urgente conservar la vida que pensar en cómo voy a parir o cómo me voy a cuidar. O sea, hay que conocer a veces las situaciones personales de justamente de cada uno, ¿no? Pero dentro de las posibilidades me parece que es responsabilidad nuestra, como mujeres, como varones también, como hombres en esta sociedad, posibles padres y madres, de informarnos acerca de todas las posibilidades, todas las opciones que tenemos, que sí merecemos como cualquier persona respeto, y no solo nosotros como pacientes, sino esas personas que nos están atendiendo. Y yo creo que hasta incluso así esa persona que nos esté atendiendo, si no nos atiende bien, yo creo que es posible hablar hasta con esa persona y pedirle que nos atienda bien. Porque en este sentido estoy de acuerdo con vos. La mayoría de las personas que a lo mejor alguna vez han tratado mal a una persona no lo han hecho con intención de, sino por estas condiciones sanitarias que la verdad que son deplorables. Siempre digo, ¿no? Las personas que tendrían que estar con todas las luces atendiéndonos, que tienen en sus manos la responsabilidad hasta incluso de emitir una receta médica, hasta incluso recetando cualquier medicamento con todas sus luces, a veces no se dan cuenta de algunos detalles y es por las condiciones laborales en las que están trabajando. Montones de horas de guardia, condiciones infrahumanas, hasta incluso en algunas guardias, donde son capaces de, mucha gente dice, en las guardias se pueden a dormir los médicos, y la verdad que no es así. Y si tienen 10 minutos o media hora para cerrar los ojos, sería bueno que estuvieran en un lugar digno, por lo menos para hacerlo. Y de comer ni nada. Exacto, exacto. Uno dice, están en un servicio sanitario y son los primeros que comen mal y en malas condiciones. Por ejemplo, duermen muy mal y sin comodidades. O sea, ¿de qué salud podemos estar hablando cuando tenemos un sistema sanitario? ¿De qué humanidad estamos hablando? O sea, es muy difícil hablar de parto humanizado cuando el sistema sanitario es deshumanizante. Por eso ahí está la paradoja del tema, ¿no? Que no tendríamos que hablar de parto humanizado, sino tendríamos que hablar de sistema sanitario humanizado para todos los actores involucrados desde todos los puntos de vista. Me parece que ha sido un encuentro riquísimo, donde se han visto estas contracaras, estas dualidades, estas posiciones que aparentan buscar cosas distintas y realmente no se buscan cosas distintas. Lo que pasa es que en este sistema, donde permanentemente tenemos mecanismos de control, es como que se insta a colocarnos en veredas distintas. Y no estamos en veredas distintas, estamos caminando por la misma vida, con las mismas problemáticas, cada uno con sus cuestiones personales nada más. Y me parece que todos tratamos de llevar lo mejor para el otro, desde el sistema sanitario hasta de la persona que va. ¿Hay un montón de prejuicios? Totalmente, porque hasta incluso en el sistema sanitario hay personas que se conocen y dicen, uy, vino de nuevo esta persona y uno ya sabe con qué exigencias viene, de qué modo uno lo va a tratar. Bueno, también eso es parte de con lo que una parte lidia y la otra parte también tendrá que lidiar hasta incluso con sus propios miedos y fantasmas y demonios y con lo que cada uno tenga, ¿no? Pero me parece que hemos mostrado como estas caras y contracaras de algo que no debería ser una excepción, que debería ser la regla, hasta incluso abriéndonos
de líneas fanáticas, que me parece muy interesante esto. Siempre digo que cuando uno opta por portar una bandera, me parece que se está equivocando. Justamente la bandera que uno tiene que portar es la de la comunicación, el respeto, la empatía, el registro del otro, ¿no? Como profesional de la salud, quien sea, porque todos los que están en la salud son profesionales, hasta incluso siempre rescato a la persona que limpia también, porque sin esa persona no serían posibles cirugías ni ambientes más o menos prolijos para todas las prácticas médicas, ¿no? O sea, todo el equipo de salud es profesional y la persona que accede por algo está accediendo. Siempre digo, si uno tiene tantas dudas y definitivamente no tiene que entrar. Y como dice Rafael, morirse también es una opción. Es áspero esto, ¿no? Y es crudo. Y sí. Y si esa opción a veces existe porque uno toma malas decisiones, epa, ahí es donde uno tiene que frenarse, me parece. Y escuchar. Y si no gusta, también es una opción cambiar de lugar de última, cambiar de profesional si uno no confía, porque también es importante que exista la confianza mutua, ¿no? Y si no existe, pero no solamente nos pasa con profesionales médicos, nos pasa con todo el mundo. O sea, uno va a una oficina de atención burocrática y si no nos gusta esa persona como nos atiende, bueno, vamos a pedir otra persona o nos vamos a cambiar de oficina. Y me parece que también esto es una opción. Esto porque estaba pasando también. Se puede hacer desde el paciente hasta el médico, pero nosotros también como personal de la salud lo podemos. Así es. Puede haber una ruptura estamos avalados también. Claro. Si el paciente no le hace caso a uno y no lo respeta a uno puede hacer ruptura de esa relación médico-paciente. Totalmente. ¿Qué seguridad te puede dar una persona que no está siguiendo tu indicación médica? Tampoco te da seguridad en el resultado. Vos estás esperando un resultado y si esa persona te miente tranquilamente y te das cuenta que te miente. O sea, es válido por parte de las dos partes, justamente. Es muy válido y sí es una opción, porque me parece que acá lo interesante es que se genere un equipo, como vos lo has dicho, que me parece que es sumamente importante esto, ¿no? Por mi lado, bueno, no tengo más nada que decirles. Un agradecimiento inmenso, Gigi. Un agradecimiento inmenso a vos, a Rafael, que ha estado del otro lado ahí aportando. No vean esas novelas, por favor, antes de ir a parir. No vean las novelas. No. Recomiendo eso. Vean los videos de los partos y de las cesáreas, cómo son. Hagan sus cursos psicoprofilácticos, lean, estudien, prepárense, así como uno prepara la cunita, prepara la ropa, prepárense también como personas y como familiar a lo que va a ser esa familia a la que va a llegar ese nuevo integrante. Eso también hay que hacer. Así es, prepararse, no las novelas, prepararse académicamente, también en la práctica, yoga para embarazadas y meditación y de todo un poco. Todo eso va a venir muy bien para todo el equipo, para la familia y para uno, por favor. Nacho, ¿querés decir algo, Nacho? Vos querías. No, yo estoy aprendiendo hoy mucho y ya invitarlos pues a que agradecerle a la doctora Barbosa la presencia, a ti, Cecilia, e invitarlos a que pues sigan pendientes de todo el universo de Madcast y que nos acompañen el próximo martes, donde vamos a estar nuevamente en este desierto que es la vida con otro espejismos. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el próximo martes, ¿no? ¿Algo más? Como siempre, tema sorpresa. Sí, así va a ser. Bueno, muchísimas gracias doctora. ¿Algo más que quisieras decir antes de irte, Gigi? Gracias nuevamente. Los espero también en Seducar. Bien. Ahí estamos, sí señora. Bueno, muy bien. Bueno, que tengan una linda noche. Bye. Nos encontramos el próximo martes. Bye.